en Washington de la revista Proceso. Él pues también tiene mucho que informarnos acerca de las noticias más importantes allá en la capital estadounidense. Y bueno, pues hablemos también de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la iniciativa Mérida y otras cosas más. Regreso contigo en unos minutos, mi querido Rafa, y seguimos platicando sin pelos en la lengua, sin censura. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también habla sin censura. Saludo con mucho gusto a don Jesús, corresponsal de la revista Proceso en Washington, en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. Primero, Jesús, urge ayuda profesional para Donald Trump, luego de enfrentarse a China en estos jaloneos comerciales. Ahora va con Irán y casi se habla ya de una guerra. De hecho, Nancy Pelosi dice que Donald Trump no puede declarar ninguna guerra, que tiene que ser el Congreso, por obvias razones, está en la Constitución, pero continúa el lenguaje bélico, el discurso bélico de Donald Trump alrededor del mundo. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días, Vicente. Pues es normal, yo creo, en Donald Trump. Yo, ahora que estaba leyendo los mensajes de Twitter, justamente me acordé de ti, porque recordarás que también decías que estaban a punto de entrar en una guerra cuando empezó a lanzar críticas contra Corea del Norte y que no coincidimos. Yo te dije, ese hombre solo está hablando, no es tan sencillo. Irán es una situación más complicada todavía que Corea del Norte. Corea está en una península, pero Irán es una fuerza importante para la estabilidad en el Oriente Medio. Todo lo que está haciendo Trump, y hay que verlo así a partir de ahora hasta el 20 de noviembre del próximo año, tiene un contexto político electoral. Irán forma parte de las promesas que hizo Donald Trump al electorado, y aunque la mayoría de los estadounidenses no votan por la política exterior, el caso de Irán es totalmente diferente debido a los intereses petroleros que hay y los efectos que podría tener en el proceso de paz en el Oriente Medio, en el cual, pues lo sabemos muy bien, Israel es un país muy importante, y sobre todo la población judía que sí vota en los Estados Unidos están muy pendientes, y además son los dueños de los intereses económicos de lo que pueda ocurrir, y ahí siempre comulgan las ideas conservadoras, Vicente. Jesús, hoy se presentó en Palacio Nacional en México este plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para el desarrollo del sureste mexicano y Centroamérica. Entre otras declaraciones, ya no queremos la iniciativa Mérida, ya no queremos helicópteros artillados, queremos inversión. Pareciera un mensaje hacia Estados Unidos, que no sé si llegue, que no sé si se enteren, pero también hablan de que le presentarán al gobierno de Donald Trump este plan porque es para el beneficio también de Estados Unidos. Así lo plantea tanto Marcelo Ebrard como Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Dame tu opinión, Jesús, ¿qué es lo que sabes? Si es que ya incluso se anunció acerca de esta visita del gobierno mexicano, algún contingente del gobierno mexicano a Estados Unidos. No escuché lo que anunció López Obrador ni lo que dijo Ebrard, pero lo que sí te puedo decir es que todo tiene un contexto. Esta semana, el 22 y 23, en la Ciudad de México va una delegación del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado y de Seguridad Interior, para la conferencia que titularon Frontera Siglo XXI. Entonces todo va compaginado a estas negociaciones en materia migratoria para Centroamérica. Creo que pues, se lo están haciendo de forma coordinada. El plan que tú mencionas, yo no escuché los detalles, pero ya sabemos en generalidades de qué se trata, pero forma parte de esto, Vicente. No es que vaya a venir una delegación de México a presentar nada a Washington. Va a ir ahora a Washington, en la Ciudad de México, el 22 y 23. ¿Qué tan importante sería esto para Estados Unidos y para el electorado, entendiendo lo que nos has dicho, que pues muchas de las cosas que se anuncian son precisamente por la campaña rumbo a la reelección de Donald Trump que se viene el próximo año, Jesús?
Ahí hay que verlo desde el contexto migratorio que siempre hemos hablado en tu programa, Vicente. No es que vayan a cambiar las cosas del sector conservador de los Estados Unidos, que rechaza la política migratoria por un compromiso de López Obrador. Ni están enterados ni se enterarán de los detalles. El electorado estadounidense no está pendiente de lo que pasa en México. Están pendientes de la política de seguridad nacional, que eso sí es un tema interesante, sobre todo para los estados del sur de la Unión Americana, en donde tú lo sabes muy bien, el sentimiento antiinmigrante ha crecido gracias a que tienen a un vocero en la Casa Blanca, como es Donald Trump. Es su oportunidad de generar este tipo de actitudes, pero yo creo que más que estar pensando ya en eso, sería muy beneficioso para, pues en el caso de México, que sean claros respecto a lo que van a establecer con Estados Unidos para el tema de los migrantes centroamericanos. No te olvides las políticas que se han instrumentado, los cambios que se han hecho en materia migratoria en Estados Unidos, ya sea por decisión unilateral de órdenes ejecutivas, como la propuesta que hizo Trump la semana pasada de la modernización migratoria, en donde se deja de lado y sin interés a los migrantes centroamericanos y latinoamericanos, Vicente. Jesús, otra de las noticias importantes para ambos países fue este anuncio de que se suspenderían o se eliminarían los aranceles que habían provocado malestar, los que impuso Donald Trump al acero para México al acero y al aluminio para México y para Canadá. De hecho, se atribuye esta victoria el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que sabes de esto y qué tanto eco han tenido estas noticias en Washington? A ver, el anuncio lo hizo Estados Unidos, en primer lugar, porque fueron los que levantaron las sanciones impuestas a México y a Canadá, del 25 y 10% de las exportaciones de acero y aluminio, respectivamente. La Casa Blanca y la representación comercial a cargo de Robert Lighthizer el viernes anunciaron que se levantaban las sanciones después de negociar con México y con Canadá, pero aquí hay una condicionante de la cual no se está hablando en México y que se dio a conocer en los detalles de la decisión de Donald Trump, y es que en 48 horas a partir del viernes, o sea, ya deben entrar en vigor en estos momentos, le pidió tanto a el gobierno canadiense como al mexicano que instrumentaran mecanismos para contener las exportaciones de acero de China. Es la condicionante que impuso Donald Trump para levantar los aranceles, más allá de que fue una medida que en marzo de 2018 impuso la Casa Blanca como parte de las condiciones o alicientes para negociar o renegociar el Tratado de Libre Comercio entre los tres países bajo las condiciones que le convenían a Washington. Otra de las cosas que tengo entendido de lo que he estado leyendo es que se están curando en salud. En caso de que regresara algún tipo de arancel o algo por el estilo, la respuesta tanto de Canadá o de México estaría limitada a estas industrias del acero y el aluminio. Algo le dolió también al gobierno de Estados Unidos con la respuesta de Canadá y de México después de los aranceles, ¿no? No me parece, porque los tenía impuestos desde marzo de 2018. Creo que aprovechó Donald Trump, y eso es que hay que verlo así, Vicente. Si tú revisas el saldo comercial de México con Canadá y con Estados Unidos, el volumen no es nada importante respecto a lo que tiene con China. Y no te olvides que está Estados Unidos en una guerra comercial con el Gran Coloso desde hace unos días. Entonces hubo la estrategia, la brillante idea desde algún punto comercial es brillante, que tú dices, bueno, vamos a quitarle el arancel a estos dos socios comerciales, que eventualmente se los iba a quitar con la ratificación del TEMEC en el Congreso Federal de los Estados Unidos, pero vamos a pegarle a China. ¿Y cuál es la decisión? Les da un plazo de 48 horas para que instrumenten medidas de bloqueo a las exportaciones de acero de China, Vicente.
¿Y entonces a qué se referirá el presidente Andrés Manuel López Obrador con decir que le echó una mano a Canadá para que se eliminaran estos aranceles? ¿Te queda claro? No, yo no escucho a López Obrador en la mañana, yo después lo leo. No tengo idea. ¿Qué piensas de esta llamada trunca que no se pudo realizar entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador porque no tenía conexión? Se ha hablado de esto en medios acá en Estados Unidos, de que no había conexión en donde se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos se quedaron rascándose la cabeza. Yo la verdad no he leído nada al respecto en los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, Vicente. Muy bien, ¿algo has escuchado, has sabido ya de este lado de la frontera por este escándalo de esta secta acusada de violaciones y hasta de tráfico de personas, de trata humana, que involucra a famosos del lado estadounidense? Y en el caso de México, a Emiliano Salinas, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, a la hija de Alejandro Junco, el propietario del periódico Reforma. ¿Sabes algo de esto, Jesús? Mira, muy por encima, porque como se está llevando a cabo el proceso en una corte federal en Nueva York, para hacer ese tipo de juicios y reportajes hay que estar en la corte, para revisar documentos, para escuchar los testimonios. Sinceramente no he visto más que lo que se ha publicado en los medios mexicanos y aquí en Estados Unidos hace ya mucho. Muy bien, entonces, ¿a qué noticia tenemos que prestarle atención desde tu perspectiva en Washington para esta semana, Jesús? Pues lo que es, bueno, esto es a nivel local, es que yo a veces trato de no enlazar las cosas, porque también hay que reportar lo que ocurre en la capital de los Estados Unidos. Hay que estar atentos a lo que sigue ocurriendo en el Congreso, porque ya hay algunos legisladores federales republicanos que han expresado molestia por el tema del reporte de Robert Mueller en el asunto de Rusia. Ya son varios los republicanos que aseguran que después de leer completo el reporte que se dio a conocer a través del procurador William Barr, está muy claro que hay posibilidades de procesar la posibilidad de analizar el delito de obstrucción de justicia, y creo que eso ya es importante, y más en un contexto político electoral, que los republicanos incluso levanten la mano de decir, aquí hay algo mal. Muy bien, pues estaremos al pendiente, Jesús, te agradecemos el tiempo, un abrazo y excelente semana. Buenos días, Vicente. Abre tu mente, infórmate sin censura.